Cómo crear personajes creíbles para tu libro y cautivar a los lectores. Hola, soy Soraya del Ángel, escritora de fantasía y ciencia ficción y fundadora de Búho Narrativo. Como sabes, la parte más importante de tu novela va a ser la creación de personajes creíbles. Primero vamos a ver cómo generar esa profundidad y complejidad de los personajes. Aquí podemos hacer dos cosas. Generar una historia de fondo, aunque luego no aparezca la historia, pero eso te va a hacer a ti empaparte mucho más de tu propio personaje, conocerlo, saber qué puede pensar, cómo puede actuar si eres escritor brújula y te gusta improvisar. Crear esta historia de fondo que quizás sí que quieras luego añadir a la historia, no lo sé, pero es para ti, es para conocer a esos personajes. Crea una historia, una infancia, una cultura, los problemas que le han llevado a ser como es actualmente. Y esto te va a ayudar mucho. Un ejemplo de personaje muy profundo, con una historia muy profunda, pues puede ser, por ejemplo, Harry Potter. J.K. Rowling se inventó una historia con los padres, con todo lo de Voldemort. Tenemos ahí una infancia muy bien estructurada que nos da ya a entender qué ocurrirá después o por qué Harry Potter es como es. Y después, para esta profundidad de personaje, tenemos que crear motivaciones. Si el personaje no tiene ningún tipo de motivación, pues qué aburrimiento. Deseos, objetivos claros, y estas motivaciones pues pueden derivar en dos. Pueden ser motivaciones tangibles, pues buscar un tesoro, querer una riqueza o una herencia o lo que sea, y las otras que son intangibles, pues más abstractas. Conseguir la aceptación de alguien, enamorarse, en fin. El segundo punto son los rasgos y peculiaridades de tus personajes. Tienes que crear una personalidad bien desarrollada y distintiva, que haga al personaje único. Por ejemplo, se me ocurre Sherlock Holmes, del gran Arthur Conan Doyle. Si todos recordamos a este personaje, es un personaje excéntrico, tiene una gran capacidad de análisis, así que este personaje ya se nos presenta como algo complejo, diferente a lo que nosotros conocemos como detectives, y bueno, nos encanta. Habla de sus manías, de sus peculiaridades, de sus tics. Esto humaniza mucho a tu personaje porque nadie es perfecto. Luego tenemos otro punto muy importante que es la evolución. La evolución de cualquier personaje en ese arco del personaje tiene que desarrollarse. No puedes quedarte con un personaje plano que desde el principio hasta el final sea exactamente igual. Porque todas las personas evolucionamos, crecemos, nos convertimos en otras, mejores o peores, pero evolucionamos. Si el personaje además tiene conflictos internos, pues le vas a dar ahí una vidilla que lo va a hacer mucho más creíble. Uno de los ejemplos que me gusta citar en este punto es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Su protagonista Elizabeth sufre una evolución tremenda cuando al principio pues detesta al señor Darcy y al final pues bueno, pues no hago spoiler. El cuarto punto es que relaciones a tu personaje con otros personajes. Este punto es muy importante porque a mí me gusta mucho ver pues escenas o diálogos con otros personajes porque le da mucha vida. Ves cómo se comporta tu protagonista o tus personajes con otros personajes. Y es una forma muy fluida de conocerle, de conocer sus inquietudes, sus inseguridades, con esos pensamientos que también puedes ir añadiendo. Si discute con otros personajes, podemos ver cómo resuelve estas discusiones. Si es alguien muy cerrado y que no solo quiere ver su realidad, o si es alguien más flexible que bueno, va aprendiendo sobre la marcha conociendo a otras personas o otros personajes. Y luego tienes que generar una tensión y un conflicto pues potente. Por ejemplo, en los Juegos del Hambre la tensión era evidente, ¿no? Pues tenían que matar a otras personas, otros niños, hasta que solo quedase uno. Pues aquí tienes un conflicto y una tensión muy bien escrita. Aunque siempre va a estar mucho mejor Battle Royale, que es anterior a los Juegos del Hambre. Tu personaje tiene que ser auténtico. Si tiene unos valores, porque tú ya has trabajado todo este apartado, ¿no? La psicología, lo que hemos hablado antes, tienes que dotar a ese personaje de autenticidad, que sea coherente durante toda la historia, aunque haya una evolución, pero sus valores sí tienen que estar ahí y tiene que tener reacciones realistas. Pues si tú quieres hacer un personaje coherente, lo que tú describas que es ese personaje valiente o cobarde, triste, extrovertido, pues tiene que ser esa consecución de historia, pues tiene que mantener esa coherencia con lo que tú has escrito del personaje. Entramos en temas más específicos, como la descripción. Unos personajes no hace falta que tú describas hasta el color de las pestañas en tu novela, porque la verdad es que se hace un poco coñazo. Puedes introducir detalles en la narrativa o durante los diálogos. La descripción del personaje siempre va bien pues para que orientes un poco al lector, pero no hace falta que des pelos y señales. Esto también tiene que dejar, a mí me gusta personalmente dejar que el lector pues también acabe de imaginar un poco sus propios personajes, ¿no? Sí que pongo la descripción física, pero muy sutil, muy breve. Este es el siguiente punto, mostrar en lugar de contar. Por ejemplo, las acciones. No hace falta que pongas y es un personaje muy valiente.
Sin embargo, si tú pones una acción y demuestras con hechos ese personaje haciendo cualquier cosa heroica, pues ahí ya tienes, el lector va a saber que ese personaje es muy valiente. Los diálogos son una oportunidad genial para que tú muestres la personalidad de tu personaje. Dota a tu personaje de defectos. Es que a nadie le gusta un tío o una tía perfecta, todo maravilloso, le sale todo a la primera y el libro acaba en la página 3. Desafíos, que este personaje se crezca ante la adversidad, ¿no? Por eso hablamos de una evolución, tiene que ser una persona distinta de cómo empieza a cómo es al final de la historia. Y eso es lo que le va a dar toda esta credibilidad de la que estamos hablando. Y te recomiendo mucho el uso de herramientas como fichas de personajes o mapa de relaciones. Ya sé que volvemos un poco a lo de siempre, de escritora mapa, pero creo que te va a ayudar mucho a hacer fichas de personajes porque cuando al final estás escribiendo una historia muy larga, o una saga incluso, tú también tienes que ir viendo la evolución de ese personaje. Si tú en un momento dado te dices, ostras, me hace 2 meses que este personaje no lo he escrito y ahora no me acuerdo si tenía los ojos azules o verdes, una chorrada, porque bueno. Pero para que me entiendas, las fichas de personajes van a recopilar toda esta información que hemos hablado en este vídeo y te van a ayudar mucho a la hora de decir, espera, ¿este personaje cómo era? Vamos a ver, la descripción física, la mentalidad, la psicología y el mapa de relaciones pues es simplemente nada, un esquema con flechitas de quién es este, quién es lo otro. Sígueme para continuar aprendiendo juntos. Nos vemos en el siguiente vídeo.